Reciban todos nuestros más cordiales saludos desde la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. Vamos a presentar este trabajo el profesor Alejandro Toca, quien es administrador público de Colombia, y quien les habla, María Eugenia Vega, politóloga de la Universidad de Buenos Aires y candidata a doctora en Ciencias Sociales por la misma institución. El motivo que nos reúne hoy aquí es hablar sobre seguridad ambiental y biopiratería, una lectura desde la triple frontera amazónica, es decir, el trapecio que comprende Colombia, Brasil y Perú. Vamos a dar lugar entonces a la estructura de esta presentación. En un principio vamos a estar describiendo de qué manera paulatinamente se han ido incorporando a los estudios de seguridad las cuestiones que tienen que ver con aquello que se denomina como la seguridad ambiental, es decir, los temas ambientales, y vamos a estar utilizando un marco teórico que es el constructivismo de la Escuela de Copenhague. Esto nos va a dar la posibilidad de que al concebir la multidimensionalidad de la seguridad podamos caracterizar al crimen organizado transnacional básicamente haciendo hincapié en los aspectos ambientales que este mismo involucra. En este sentido, y bajando en el nivel de profundidad, se va a presentar un bosquejo sobre la biopiratería que justamente va a servir para la comprensión de sus impactos en una zona muy particular, muy característica, que es la frontera entre Colombia, Brasil y Perú, como se mencionaba. Por supuesto, va a dar a una serie de conclusiones y el modo de abordaje es de índole teórico descriptivo con uso de la técnica de investigación cualitativa, el análisis de contenido. Ahora bien, daremos paso entonces a de qué manera se incluye como objeto bajo la órbita de los estudios de seguridad las cuestiones medioambientales. Si bien al día de hoy no existe un consenso académico, ¿no? Porque las diferentes corrientes teóricas de las relaciones internacionales aún no se ponen de acuerdo a la hora de involucrar los temas ambientales, sí es importante detenernos en dos conceptos fundamentales. Primero, la multidimensionalidad que hoy revisten los problemas de seguridad. Sí, sabemos que ya la seguridad no puede ser tomada desde los aspectos netamente del poder duro. Y además, este otro concepto que deviene de la teoría de la interdependencia compleja, que es el de interméstica, ¿no? En esta manera en la que existe una frontera absolutamente borrosa entre los asuntos domésticos y los internacionales. Por supuesto, podemos marcar aquí, como ustedes pueden visualizar en la diapositiva, una serie de generaciones, ¿no? En términos de los estudios de seguridad ambiental. Los primeros, ¿no? Recordemos que en los años 70 se comienzan a incluir las cuestiones ambientales en la agenda internacional, y los primeros, como en el caso de Ullman, por ejemplo, fueron tildados de alarmistas, ¿no? Hablando de la seguridad del medio ambiente. Luego ya encontramos que la problemática de la escasez de ciertos recursos naturales pueden inducir a conflictos violentos, y en una tercera generación de estos estudios también cómo se integran variables como la seguridad humana y la cooperación. Finalmente, en una cuarta generación podemos ver cómo esta escasez a la que nos referíamos de los recursos naturales, los intereses nacionales, los conflictos violentos y lo que tiene que ver con la variable de la seguridad humana, pobreza, conflictividad, etcétera, problemas de gobernanza y cooperación, efectivamente nos inducen a pensar que sí podemos hablar de cuestiones relacionadas a seguridad ambiental. Ahora, como campo de análisis, efectivamente, hay un sinnúmero de definiciones, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, algunas de las primeras, como la de Matthew, ¿no? Como estas amenazas no convencionales contra el sustrato esencial para el desarrollo de la población, como aquellas situaciones a las que hacíamos referencia, donde la escasez de los recursos naturales pueden poner en peligro efectivamente a una sociedad, a un Estado, ¿no? Como esto puede traer intranquilidad social, conflictos interestatales, desestabilización, y como considerábamos aquí y posteriormente vamos a referenciar, la Escuela de Copenhague, el constructivismo, nos habla que como situación ideal refiere tanto al mantenimiento de la biosfera local y global
como sistema esencial de sustento del cual dependen todas las actividades humanas. En definitiva, es el ser humano, es la vida en sociedad, por lo tanto, los intereses vitales del Estado los que pueden ser puestos en jaque si no se toman en consideración estos aspectos. ¿Sí? Y obviamente todo lo que tiene que ver con la multidimensionalidad del concepto de desarrollo. De aquí se han desprendido 6 grandes líneas de investigación que involucran a la seguridad ambiental, como ustedes efectivamente pueden observar aquí. Ahora, este marco teórico que hemos elegido para nuestra investigación tiene como principales exponentes a Busan, Weber, Müller, de Wilde, quienes justamente con el constructivismo nos hablan de esta idea del potencial de analizar la seguridad bajo nuevos fundamentos, porque ellos lo que tienen es una postura ecléctica, como podemos ver, incorporan el neorrealismo sistémico, el liberalismo, la institucionalidad, la idea de la seguridad humana y por supuesto el constructivismo, ¿no? Entonces, hay que diferenciar acá y hay que poner muy en claro que el concepto de seguridad es una construcción social. La seguridad nos lleva siempre a la idea de una percepción psicosocial y por lo tanto, si la sociedad percibe algunos problemas como importantes desde este punto de vista, pronto se van a ir convirtiendo en cuestiones de seguridad nacional e internacional. Y lógicamente, si las características que definen este mundo de la actualidad de la posguerra fría son la incertidumbre y la impredecibilidad de las amenazas, obviamente es necesario este marco analítico ante amenazas que van cambiando a la velocidad de tiempo real propia de la globalización. Por lo tanto, lo medioambiental entonces se constituye en uno de los 5 factores que amenazan la seguridad de las colectividades, dice el constructivismo de la Escuela de Copenhague, junto con los políticos, económicos, sociales y militares. Ahora bien, pasando ya en otro nivel de agregación para hablar de el crimen organizado transnacional, sobre todo desde el punto de vista ambiental. Bueno, creo que todos sabemos que la criminalidad organizada transnacional es realmente muy difícil de conceptualizar, realmente tiene una enorme cantidad de manifestaciones, pueden verlo a partir de este gráfico, sin embargo el mismo no es exhaustivo, cómo se ha valido, ¿no?, de la globalización, de los crecientes niveles de interdependencia, cómo es necesario atacarla desde una multiplicidad de dimensiones, la manera en la que funcionan a través de redes empresariales, verdaderas redes empresariales de mercados negros, ¿no? Grupos que a veces trabajan en competencia, otras veces trabajan en proliferación, el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que han logrado esto que Buscaglia señala como franquicias de grupos criminales y además, sobre todo para nuestra región, para América Latina, para Sudamérica en particular, desde donde nosotros estamos hablando, esta idea de la pax mafiosa, ¿no? Una suerte de legitimación de una nueva clase social, criminal, en definitiva, que tiene enclaves en los que, bueno, muchas veces los estados o no pueden hacer demasiado o en todo caso pueden hacer caso omiso. Ahora bien, cuando nosotros hablamos ya particularmente del crimen organizado transnacional ambiental, estamos aquí hablando de un delito que efectivamente genera una enorme cantidad de ganancias. Muchas veces esto no ha sido tan valorado por la academia, tal vez, bueno, en otros casos por la política, ¿no? En términos de las estimaciones, como ustedes pueden observar aquí en el recuadro, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta criminalidad ambiental? Bueno, a lo que tiene que ver con el tráfico de especies de flora y fauna, ¿sí? O el comercio de sus partes, la tala ilegal, la explotación de árboles maderables, la pesca ilegal, la depredación de los mares, la extracción ilegal minera, todo lo que tiene que ver con
piedras preciosas, metales y recursos genéticos que adicionalmente vienen aparejados con problemáticas muy serias de propiedad intelectual sobre las que ya vamos a hacer énfasis. Y adicionalmente está el comercio ilegal de sustancias peligrosas que lógicamente conlleva al tráfico de residuos como obviamente un comercio no regularizado. ¿Sí? Esto se convierte de una actividad local a transnacional y se utilizan las mismas rutas y técnicas para este tráfico que para el de otro tipo de sustancias ilícitas, justamente explotando esos vacíos que existen en la ley y en los sistemas de justicia criminal. Respecto de la piratería, este ya es el nodo de la cuestión que estamos presentando aquí. Bueno, la primera vez que, para hacer un poquito de historia, ¿no? que se patenta un organismo vivo fue en los años 40 por parte del gobierno estadounidense y esta resultó de una rosa híbrida. Por supuesto, existen muchas acepciones acerca de qué significa la biopiratería, pero hay algo que es central y es la propiedad de los recursos genéticos naturales y por ende el reparto de sus beneficios. Como ustedes podrán observar, aquí se combinan cuestiones de biodiversidad, los recursos silvestres cultivados y los conocimientos ancestrales asociados, incluyendo aspectos como recursos forestales, maderables no maderables, hidrobiológicos, animales silvestres, recursos fitogenéticos, actividades agrícolas y pecuarias. Obviamente en una región como la nuestra, esto cobra una inusitada importancia. El concepto de biopiratería fue acuñado por primera vez por Pat Mooney y, como puede apreciarse en la diapositiva, tiene que ver con la utilización de los sistemas de propiedad intelectual para legitimar la propiedad y el control exclusivo de conocimientos y recursos biológicos sin reconocimiento, recompensa o protección de las contribuciones de las comunidades indígenas y campesinas originarias, las que han hecho sus usos y sus prácticas desde siempre con los mismos, y también con la bioprospección, es decir, con la búsqueda de este tipo de recursos. Entonces, esto es para Mooney efectivamente la biopiratería. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones centrales? Es que el tema es demasiado complejo. ¿Por qué? Porque reúne, a diferencia de otros aspectos de la criminalidad transnacional, cuestiones políticas, económicas, culturales, sociales, pero sobre todo éticas, ¿sí? Ahora, es muy difícil, es muy borrosa aquí la línea divisoria entre lo legal y lo ilegal, ¿sí? Juegan un rol fundamental la interpretación de los derechos de propiedad intelectual, la biotecnología y la bioprospección, y las interpretaciones éticas acerca del acceso, uso y reparto de los beneficios, la explotación de organismos vivos con el consecuente conocimiento asociado de las poblaciones ambientales, de las poblaciones ancestrales, perdón, ¿no? Lo que refería hace un rato. Luego, los involucrados muchas veces no son criminales, ¿sí? Pueden ser investigadores, pueden ser organizaciones no gubernamentales, universidades, diferentes entidades públicas y privadas que están en la búsqueda de genes, de plantas, de animales, de principios activos etnobotánicos con una enorme potencialidad económica, sobre todo para las transnacionales farmacéuticas, agroalimentarias, y tenemos adicionalmente esta cuestión de las consideraciones éticas. ¿Puede fundamentarse acaso la propiedad intelectual de un organismo vivo? Esta es una pregunta que tenemos que mantener siempre ahí girando, ¿no? Cuando nos referimos a la biopiratería. Lógicamente, los más afectados son los países con mayor biodiversidad y que adicionalmente se encuentran en vías de desarrollo, porque el problema es la forma de enfrentar la problemática, pero también el interés de las grandes empresas transnacionales que propugnan por la obtención de las patentes. Si bien a nivel internacional ha tratado de hacerse una suerte de regulación para el acceso y para el reparto equitativo de las ganancias y se ha reconocido la soberanía de los estados sobre su material biológico,
realmente desde 1992 hasta este último protocolo de Nagoya de 2014, ha quedado muy en discusión a nivel internacional que la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan del material genético continúa sin ser zanjada. Sí es bien importante resaltar la declaración de Johannesburgo sobre biopiratería, biodiversidad y derechos comunitarios, una que es explícita en estos aspectos a nivel internacional, donde aquí sí está una oposición a la privatización de los recursos biológicos y la declaración de la protección de los derechos de los titulares del conocimiento y las tecnologías tradicionales, especialmente aquellas relacionadas con la biodiversidad. Ahora, muy bien, finalmente, ¿cómo llega esta cuestión de la criminalidad organizada transnacional ambiental, la seguridad ambiental como gran marco, a este estudio de caso que significa la triple frontera amazónica entre Colombia, Brasil y Perú, aquello que denominamos como el trapecio amazónico? Claro, aquí encontramos un lugar muy proclive, como ustedes podrán darse cuenta, para este tipo de prácticas. Primero que se trata de una región sumamente compleja, donde se interrelacionan un sinnúmero de actores, sobre todo ilegales, hay una geografía extensa, una exuberancia de los recursos y la distancia respecto de las instituciones estatales, es decir, de las principales capitales de los países en cuestión. Otro tema interesante es que estos tres países están en el ranking entre los 15 en el mundo con mayor biodiversidad y la flora amazónica es la más diversificada del mundo. Luego, nos encontramos en un entorno socioeconómico donde priman la pobreza y la informalidad. Tradicionalmente, esta región, hablando en términos históricos, desde el siglo XVI ha sido el albergue de saqueadores, de aventureros y de la explotación indiscriminada de sus recursos. Desde la famosa fiebre del caucho, desde fines del siglo XIX hasta hoy en día, sobre todo la extracción maderera y minera ilegales y el tráfico de especies de flora y fauna. Luego, nos encontramos con que existe una retroalimentación entre estos actores ilegales también sobre los que hacíamos referencia recién con el narcotráfico y los grupos subversivos ligados al conflicto interno colombiano. Hay una contaminación transfronteriza por las fumigaciones efectivamente de estos cultivos ilícitos y el uso de precursores para la extracción de los minerales, así como también el uso de los agroquímicos. Y finalmente, en la zona fronteriza es donde se hacen más evidentes las incongruencias entre las diferentes legislaciones nacionales, entre las legislaciones de cada estado, y entonces este vacío se propicia como un caldo de cultivo perfecto para el accionar delictivo. ¿Cuáles son las principales formas, entonces, a grandes rasgos, de la biopiratería en la triple frontera amazónica? Bueno, obviamente una de las más visibles es la extracción maderera. Entre las especies más mutiladas están el canalete, la cimala, el achapo y la flora no maderable. Están los llamados piratas de río, ¿no? Esto puede observarse cómo se produce la tala de madera en Colombia, cómo es aserrada y transportada desde Perú hacia Tabatinga y Manaos, finalmente, como destino final, en Brasil. Luego, el uso de los saberes tradicionales. Aquí rescatamos un ejemplo. El jaborandi en Brasil ilustra, por ejemplo, de qué manera no se reparten esos beneficios y el daño ecológico que se da producto de su recolección, por ejemplo, por la famosa empresa farmacéutica Merck, ¿no? Como acá puede observarse, este árbol es la única fuente natural de la molécula policarpina usada en oftalmología para la contracción de la pupila, algo que nosotros conocemos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y hay otras especies como la sangre de drago, la ayahuasca, la maca, que son muestras también de una serie de discusiones en términos de propiedad intelectual ya en décadas precedentes. Y entre los grupos étnicos más afectados encontramos los que pueden observarse en la diapositiva,
que efectivamente van perdiendo paulatinamente su control local y también el recurso genético, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, como hemos hecho referencia hace un rato. Ahora, vean qué interesante esto que está aquí señalado, ya que dice, me permito leerlo, la mitad de la población mundial depende de los conocimientos tradicionales acerca de las plantas, los animales y sistemas de cultivo tradicionales para su alimentación y cerca de un 80% de estos recursos para el suministro de los medicamentos. La alerta necesaria de hacer aquí es la relación integral entre territorio, biodiversidad y cultura. La indisolubilidad, perdón, entre el componente tangible, plantas, animales, e intangible, el conocimiento tradicional de los recursos genéticos. A modo de conclusiones, entonces, tenemos que ver algunas cuestiones importantes. Primero, es necesario repensar las categorías explicativas con las que las teorías de las relaciones internacionales dan cuenta de los problemas de seguridad en la actualidad. Un fenómeno de una complejidad tal como la del crimen organizado va a dejar en evidencia per se la necesidad de recurrir a visiones mucho más amplias que las tradicionales. Por otra parte, la delincuencia tradicional ambiental todavía resulta poco visible y atendida, tanto desde lo académico como desde lo político, algo que señalábamos al principio. La nueva demanda mundial de alimentos y la superpoblación resultan en la recurrencia de cualquier medio sin importar las consecuencias. Por otra parte, los delitos contra el medio ambiente poseen un alto carácter e impacto global en diversos ámbitos. Uno, atentan contra la biodiversidad, contaminan, hacen peligrar la salud global, tanto humana como las demás especies, y ponen en jaque a la seguridad alimentaria. En lo económico, los mercados negros se intensifican y retroalimentan con otros delitos como la extorsión, la falsificación y la legitimación de capitales. Y finalmente, en materia política, esto se condice con la corrupción, lo que obviamente supone la debilidad de las instituciones estatales. Además, el tratamiento de la criminalidad ambiental va a exigir una mayor atención internacional por sus efectos intermésticos, ¿sí? Domésticos e internacionales. No solo por ser una amenaza ecológica, sino también por las consecuencias que conlleva sobre las poblaciones locales, su interacción con la naturaleza y el uso y propiedad de sus conocimientos tradicionales. La biopiratería, como veíamos también, es un tema complejo, pero con visos de legalidad. La discusión entonces entre prácticas científicas, procesos sociales y ética es insoslayable. A nivel internacional vimos que existe un estancamiento desde los años 90 que no permite distinguir si los convenios de bioprospección en realidad no son de biopiratería encubierta bajo ciertos mantos legales. Los delitos ambientales como la biopiratería no son tratados, sobre todo en nuestra región, de manera innovadora en tiempos de globalización, sino que la mayoría siguen siendo combativos con estrategias tradicionales de carácter militarista. Estas amenazas en un contexto regional requieren de una respuesta conjunta a través de un régimen de seguridad vinculante para enfrentarlas y minimizar su ocurrencia de impacto. Y además, exigen una solución que ofrezca cooperación basada en operaciones conjuntas, inteligencia compartida y legislaciones nacionales sólidas y compatibles. Esto es algo en lo que hemos hecho mucho énfasis en otros trabajos. Finalmente, enhebrando seguridad ambiental y crimen organizado, la triple frontera amazónica nos muestra la importancia no solo por su dependencia económica de bienes primarios, sino también por la fragilidad institucional de los estados que presentan muchos vacíos ante estos impulsos transnacionales, sean de índole legal o ilegal. Por lo tanto, encuentran su caldo de cultivo propicio en esta ausencia de regulación estatal, los amplios bolsones de pobreza y marginalidad, la ausencia de empleo genuino, ¿no? Y la corrupción a los diferentes niveles en un ambiente plagado de diversidad de recursos naturales apetecidos entonces por países desarrollados y por empresas de diversa índole. La región y sus amenazas ambientales
deben ser estudiadas a la vez que enfrentadas con prioridad política, ya que solo en términos genéticos su biodiversidad de flora, fauna y habitantes originarios podrían fácilmente llegar a superar los valores de mercado de varios de los recursos más apetecidos por estados y capitales transnacionales. Y finalmente, la importancia de comprender la seguridad en términos ambientales. La biodiversidad es la piedra angular de la seguridad alimentaria mundial y el caso examinado, un ejemplo claro de los vínculos indisolubles entre seguridad ambiental, seguridad económica y seguridad política. Finalmente, aquí están algunas de las referencias bibliográficas que han sido utilizadas para la confección de este trabajo y les damos las gracias por habernos escuchado, por haber compartido con nosotros esta sesión.